Bienvenido Pablo Palladini, presidente de Palladini. En forma directa tenemos 2.200 familias y en forma indirecta son otras 2.300. La salchicha es un muy buen producto marketinero porque está el logo puesto en tu heladera. Hay un departamento de impuestos en Palladini, son 8 personas que trabajan para el Estado. Si hay una pyme que está funcionando en Argentina, puede funcionar en cualquier parte del mundo. El consumidor que se va por precio vuelve, el que se va por calidad es muy difícil que vuelva. En los últimos 2 años del gobierno de Alberto se disparó el consumo de salchicha. Terminamos contratando Hércules para llevar alimento balanceado porque si no se nos morían los cerdos. El Estado no me acompaña en la pérdida, es el socio ganador siempre. ¿Cuánto le deben internamente en la familia a la mortadela? ¿Cómo arranca Palladini? ¿Por qué despegó Palladini y no otra empresa? ¿Necesitamos una política de Estado respecto a la industria? ¿Por qué hay tan poca participación política del empresariado en general? ¿Cómo es ese proceso desde el campo a la industria? El dinero es un medio para conseguir cosas, no para conseguir la felicidad. Yo siempre digo que el éxito es del equipo y los fracasos son del líder. La Fábrica Podcast. Creando valor. Bienvenido Pablo Palladini a La Fábrica. Gracias por venir. Sos presidente de Palladini y tercera generación. Un honor que estés con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también aprovecho para felicitarlos por el excelente programa que hacen. ¿Escuchaste un par? Sí, escuché un par. Realmente estar acá es una, en algún punto, una presión, porque escuchar empresarios de la calidad que estuve escuchando en los últimos días de los que han traído ustedes, realmente es una presión muy grande que uno siente. No todos los días puedes encontrar el nivel de calidad de empresarios que están trayendo ustedes, ¿eh? Así que felicitaciones también por eso. Y felicitaciones a vos, tienen una responsabilidad gigante. ¿Cuántas familias hay en Palladini? En forma directa tenemos 2.200 familias y en forma indirecta son otras 2.300, así que el ecosistema de Palladini es muy grande. Y sí, es una responsabilidad muy grande la que uno tiene que tomar día a día para no afectar a esas familias. Es decir, las responsabilidades que uno toma en el directorio son muchas veces, cree que generan pequeños impactos, pero terminan generando grandes impactos a toda la organización. ¿Te preparaste para ser presidente de Palladini? ¿Qué estudiaste? Yo estuve estudiando Derecho, hice una parte de Derecho, hice una parte de Administración de Empresa y no terminé. Después tuve muchas capacitaciones en el IAE, hice capacitaciones, todo mucho relacionado con empresas de familia y programas de alta dirección. Eso fue, digamos, un empujón que lo hice mientras estuve una parte en el directorio de la compañía. Hoy la empresa tiene un protocolo, con lo cual yo no podría estar en el puesto que estoy desempeñando hoy si no fuese por ese protocolo. Está tu hijo atrás de cámara, Sí, se toca dentro de poco. Tiene 16 años Julián y tiene mucho empuje. Y yo soy un enamorado de la empresa de familia. Y hoy veníamos charlando, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar, no? En plural lo decíamos, y los dos. Y bueno, aquella fecha, y te acordás aquel momento. Eso es algo que se transmite de generación en generación. Y obviamente que el amor que uno le tiene a la empresa no es lo mismo que le tiene un hijo, y no es lo mismo que el que le tenía a mi padre. ¿Cómo se puede transmitir eso? Bueno, uno no puede querer lo que no conoce. Entonces, si vos no querés lo que vos no conocés, es muy difícil querer algo que no conocés. Y lo importante es que conozcan, obviamente, es mi verdad la que yo le puedo contar desde mi puesto dentro de la compañía. Y la otra es, que yo siempre digo, es capacitarse para ser un buen accionista también. Porque el mundo no es solamente, en este caso, Palladini. El mundo es mucho más amplio y yo siempre en las charlas lo pongo de ejemplo a mi hijo para no tocar y herir susceptibilidades de nadie cuando hablamos de los protocolos de las empresas. Un hijo puede generar influencias trabajando en un sector determinado. En una organización como Palladini no necesitas de una persona de confianza que esté en un sector determinado para que te informe lo que pasa o lo que deja de pasar. Entonces un hijo puede generar influencias porque tiene una charla, en este caso con el presidente de la compañía, y suponiendo que mi hijo estuviese trabajando en marketing, ¿no? Y habla con el gerente de marketing y le dice, mira, estamos por hacer una publicidad con tal persona. No, mi papá no la quiere. Y es un tráfico de influencia y eso termina distorsionando muchas veces las relaciones. Entonces, lo mejor es que los hijos se capaciten afuera y que se preparen también para ser accionistas, porque no necesariamente tiene que ser empresario o dirigente dentro de la organización. Un hijo puede ser un excelente violinista, puede ser un profesor de educación física, pero tiene que estar capacitado para ser un buen accionista. Eso está dentro de nuestro protocolo. Aquel que no tenga esa necesidad pueda
ser un buen accionista usando los recursos de la compañía, capacitándose, aprendiendo qué es ser un buen accionista. Empezaste a tus 25 años en la fábrica en Paladini. Empecé en aquel momento, en el sector se estaba desarrollando el área rural. Un primo me llama, me dice, che, ¿por qué no te vienes a trabajar un tiempo con nosotros? Estuve un tiempo trabajando con él en el área rural y fue una muy linda experiencia, porque yo la vivía a la empresa a través de mi padre, a través de sus hermanos, y entrar al mundo Paladini fue una muy linda experiencia. ¿Qué era el mundo Paladini en ese entonces? ¿Cuántos empleados tenía? ¿Qué te acordás? En ese momento, cuando yo entré, eran 900 y pico de empleados, no llegaban a los 1000 empleados. 800 y algo, cuando yo me fui eran Igual un numerazo. Sí, sí, sí. ¿Igual que qué? Igual un numerazo, digamos. Sí, No llegamos sí, a los 1000, sí. pero... Entre tres no llegamos. Yo creo que la cantidad de empleados te genera lo que decíamos antes, mucha responsabilidad. Es afectar la vida de muchas familias en distintas medidas. En alguno le puede impactar más y en otro le puede impactar menos. Y no deja de ser un pueblo Paladini. Estamos distribuidos en todo el país. Es una empresa con una penetración muy grande en el interior. Somos muy fuertes en el interior del país y eso nos genera también ese compromiso con nuestra gente. Y hay una diversidad cultural y educacional muy grande dentro de la empresa. Tenés gente que trabaja en Tucumán, gente que trabaja en Neuquén, y muchas veces tenés esa confluencia de los mundos que hay dentro de la empresa, que no le pasa quizás al intendente de un pueblo de 5.000 habitantes. Yo me quiero un poquito para atrás, porque es una empresa de más de 100 años, así que, ¿cómo arranca Paladini? ¿Cómo arranca? Paladini arranca con la llegada de esos inmigrantes italianos. Mi abuelo en 1923 empezó a hacer lo que se llamaba en aquella época las facturas, las faenas, que eran en invierno. Era el tamaño de un garage, lo que sería una startup en aquel momento. Una empresa de garage. Una empresa de garage. Era una empresa que tenía solamente una actividad en invierno, porque no había energía eléctrica. En la zona sur de Rosario, era un páramo, lo que es hoy Villa Honor Galvez, o Villa Diego se llamaba en aquel momento. Y ahí arranca esa pequeña actividad que era accesoria a otras actividades, junto con un primo que después se sumó. Mi abuelo muere muy joven, mi padre no llegó a conocerlo a su papá. La imagen de mi padre, cuando yo lo hablaba con él, era quizás más creada por él que otra cosa. Mi papá tenía 3 años cuando muere su papá, y en ese momento se hizo cargo mi abuela. Estamos hablando en 1925, 1926, mi abuela haciéndose cargo de una actividad netamente de hombres, ¿no? Elaboración de chacinados, con esas morcillas, chorizos que se hacían en grasa para conservarlos. Después se suma un cuñado de Bruno, de mi abuela, y se fueron sumando mis tíos, y en la década del 60 ingresa mi padre, y en esa época se empiezan a instalar en una zona donde estamos actualmente, con un terrenito muy chiquito, y bueno, hoy en ese predio tenemos 50 hectáreas de planta industrial. Sí, es bestial. A mí me tocó conocerla, es impresionante. Son 50 manzanas de planta industrial. Uh-huh, así es. Porque son varias plantas además. Sí, adentro. son 7 plantas ahí adentro. Y uno cuando entra, muchas veces viene con cosas en la cabeza, y yo tengo recuerdos de cuando yo era chico, que los sábados íbamos con mi viejo a revisar las cámaras de los salames, y tenés ese recuerdo de recorrer. Yo era chiquitito, tendría 5, 6, 7, 8, 9 años en todo ese tiempo, y era una salida divertida para mí, ir a revisar con mi papá y con mis hermanos las cámaras frigoríficas. ¿Qué te decía? Perdón. No, él me decía, mirá, hay que mirar la temperatura, controlar la humedad de los salames. Entraba, tocaba los salames, yo entraba, tocaba los salames, y para mí eran todos iguales en ese momento. Bueno, entonces, pero uno después con el tiempo fue aprendiendo lo que era el emplume de un salame, cómo se iba madurando el salame. Ahí yo quiero, que estamos en esta parte de la historia de la empresa, y contar algo que vi, que noté en esa recorrida, que está muy presente la familia. O sea, lo vas a contar vos, pero también tenés una carga en cuanto que tu apellido lleva el nombre de la empresa, y si vos vas recorriendo hay fotos de la abuela
al frente, en una mesa gigante, que era la misma, capaz que mesa donde arrancó la empresa, y siempre está mezclada la familia con la historia de la empresa y tiene que ver con esa historia familiar de trabajo italiana. Por supuesto, por supuesto. Es una historia de mucho sacrificio también, ¿no? Yo creo que la base del crecimiento de una organización es parte del sacrificio de muchas personas. Nada se hace fácil, se hace solo, si no todos lo harían. Eso es una verdad absoluta, ¿no? Si no hay sacrificio, no hay dedicación, y no hay amor y esa pasión por hacer las cosas bien, no se logran los objetivos. Esa es la realidad. Y en esa historia de familia se fueron incorporando mis primos. Son años mayores que yo, algunos de ellos ya tienen más de 70 años, que están parte en el directorio, y ya hay parte de la cuarta generación también en el directorio. En esa división de los 4, nosotros decimos cariñosamente los 4 viejos, que son Rodolfo, Juan, Tilo y Roberto, que es mi viejo. Tilo Pacífico. O sea, esa sería la segunda generación. Ellos son la segunda generación, que para nosotros son los 4 dioses, ¿no? Que le hacen el despegue. Exactamente, pegan ese gran despegue. Después se fueron incorporando los hijos de cada uno de ellos, y bueno, después entramos, como mi papá era el más chico de ese grupo, de esos 4 hermanos, y también se casó un poco más grande que el resto, hay mucha diferencia de edad entre nosotros. ¿Por qué despegó Palladini y no otra empresa? ¿Qué pensás? Bueno, ahí fue clave la confianza entre los hermanos, entre los 4, cariñosamente los 4 viejos, y una visión de crecer. No había una visión de quedarse. Yo muchas veces escucho la gente que se queja de los 90, y muchos tienen razón. Muchas empresas quedaron en el camino en el 90. Y en ese momento ellos decidieron invertir y salieron a comprar máquinas por el mundo. Un dólar sumamente accesible. La empresa logró un nivel de equipamiento y de industrialización muy grande que nos llevó a posicionarnos ya en esa época como líderes en la región. Entonces, yo creo que parte del éxito es la confluencia de las relaciones entre los 4 hermanos, el buscar siempre el crecimiento y buscar siempre objetivos en común, y separar la familia de las cuestiones internas familiares, separar un poco la familia en todo eso. Pero en ese sentido, por ejemplo, teniendo un directorio que son todo familia y vos sos presidente, ¿cómo fue esa selección? Digamos, ¿cómo te designaron? ¿Es una votación? ¿Es un unánime? Yo fui vicepresidente, y fue una decisión de la mesa de directorio. Sí, fue una decisión de unánime, producto también quizás de lo que uno también dedica y el esfuerzo que le va metiendo a la empresa. Yo creo que eso es lo que se ve, y muchas veces en los directorios de empresas de familia buscan el componedor y aquel que puede tener llegada a todos los sectores. Una empresa de familia necesita alguien que componga y que también lidere. Entonces, muchas veces podés encontrar un perfil muy fuerte que no es componedor, y entonces, para no generar roces en eso, pero yo creo que en mi caso tengo un perfil componedor. La procesión obviamente va por dentro, ¿no? Eso es, ¿Te pega? Es así. Y hay veces que hay situaciones que sí, hay situaciones que es la suma de cosas, es la suma de días anteriores. Entonces, bueno, vas a la reunión de directorio con una carga muy grande, pero uno en ese momento mantiene la tranquilidad. Pablo, ¿me explicás cómo es el proceso de toma de decisiones en Palladini? A nivel de directorio. Directorio familiar. Hoy la empresa tiene un acuerdo de accionistas que ningún miembro de la familia puede integrar, puede ser empleado en relación de dependencia. El único lugar que pueden ocupar es el directorio. Hoy la toma de decisiones es por votación, muchas veces consensuada antes. En esto también tenemos que trabajar la formalidad, porque en la reunión de directorio participa el gerente general, que no es familiar, obviamente, y se toman las decisiones y se hacen, en algunos casos pueden ser una votación solo de los directores, o en otro caso en presencia del gerente general. Para quien nos sigue y está arrancando la empresa, ¿qué hace un presidente y qué hace un gerente general? Está Muy bueno. bueno.
Bien, el gerente general es el presidente, es el que lleva el directorio. En este caso somos una sociedad anónima nosotros, es un directorio. Es aquel que, en mi caso particular, yo creo que muchas veces uno lo que tiene que contar es lo que uno vive y no sé si sirve la experiencia. La empresa de familia es un traje a medida. Entonces, toda medida que vos tomes, che, mira, si te sirve, usala. Pero no creas que es porque, mira, en Paladini el éxito fue por esto, en tu caso va a funcionar. Porque no van a coincidir los tiempos de la edad de la empresa, no van a coincidir las edades de las personas. Entonces, hay que tener muy en claro que cuando uno busca en esto, y después volvemos al tema, pero cuando uno busca una asesoría, esto sí quiero que aquellos que escuchan que lo tomen. Es un traje a medida. No puedes buscar en un asesor, esto lo apliqué en tal empresa, te va a funcionar a vos. No, eso no. Si vas a trabajar con un asesor de empresas de familia, tiene que hacer un traje a medida esa persona. No puede trabajar trayéndote el reglamento que le armó a Paladini porque no te va a funcionar. Volviendo al tema de la toma de decisiones. El gerente está en lo que llamamos la diaria, el directorio está tratando de mirar entre el mediano y largo plazo, y ayudando al gerente general en la toma de decisiones también. Ahí te quedo. Yo todos los días me junto con el gerente general 1 o 2 horas, todos los días nos juntamos y hacemos un repaso de la agenda. Yo soy el nexo, por una decisión de directorio, con el gerente general. Los directores tratamos, y me incluyo, de no influir en los llamados telefónicos o en las charlas con la línea. El nexo nuestro es el gerente general. Y el nexo con el gerente general soy yo. Y el directorio, ¿no? Ahí tengo una pregunta que me dejaste picando con esto que viene de lo que estabas contando, ¿no? De lo que trata el directorio. ¿Qué está viendo el directorio de Paladini para adelante? ¿En expectativa, en confianza? Mira, hoy estamos con una inversión lanzada muy grande, que es para una línea nueva de cocidos. Y la línea de cocidos creemos que es un producto que tiene un valor agregado y es un producto que va a un segmento de medio. Creemos que el país va a mejorar, entonces buscamos esa inversión. No estamos haciendo una inversión en una línea económica o una línea de muy bajo precio porque creemos que esto va a mejorar. Yo recuerdo que hubo algunos casos de otras empresas que hemos entrevistado que hubo una afectación por parte del consumo a principio del año pasado. Uh-huh. En el caso de ustedes, el consumo les pegó, vieron un rebote, están pensando más allá de eso y por eso la inversión grande están haciendo. En el caso del año pasado, nosotros estuvimos muchos meses sin aumentar precios. Es decir, fines del año pasado, del 2023. Del 2023, 2024, cuando gana Milei las presidenciales. En ese momento tampoco hicimos aumento de precios, nos bancamos esa inflación que venía teniendo el país y recuperamos mercado. Es decir, el que se va por precio vuelve. El consumidor que se va por precio vuelve. El que se va por calidad es muy difícil que vuelva. Está bueno eso. Entonces, creo que si el consumidor quedó desfasado y no llegaba a comprarte, pero te considera que sos buena calidad, va a volver en algún momento dado. Bueno, estamos trabajando para eso también, ¿no? ¿Pero cómo sostuviste esa rentabilidad? Y esa rentabilidad cayó. Tuvimos rentabilidad que no... ¿Y cuál era la rentabilidad? ¿Cuál era la rentabilidad de las compañías? Si estábamos disparados con inflación. No. Yo creo que cuando vos ajustabas el balance por inflación te quedaba nada. Entonces, teníamos índices que no eran reales, inflación disparada. No sabías si ganabas. Vos mirabas la caja. Entonces, esta entrada del gobierno y esta baja inflación que estamos teniendo, es decir, que se está controlando la inflación, va a demostrar quiénes son eficientes y quiénes son ineficientes, porque en la vorágine de la inflación todos aumentábamos precio. La ineficiencia la cubrías con precio. Hoy no. Y hoy el consumidor no invierte más en lata de atún, como lo hacía en la época de inflación. El mejor negocio te dice, comprate 5, 6, 7 latas de atún, por más que consumas poco, el atún va a aumentar. Bueno, hoy no. Hoy el consumidor es mucho más racional, está mucho más tranquilo yendo a comprar en un supermercado. ¿La inflación te pegaba mucho en la compañía, en el día a día, una empresa vinculada al consumo? Pega mucho, pero en esa vorágine, te vuelvo a decir, de aumentos de precio, vos ibas siempre con aumentos de precio.
propios de la inflación para poder mantener un margen que muchas veces no sabía si era real. En el operativo sí te da rentabilidad. Lo ajustaba por inflación y los números eran distintos. Por un lado hablas de que están con una baja de rentabilidad. ¿Están también con una baja de consumo? No, por eso el consumo se recuperó. La rentabilidad yo creo que es mucho más real y creo, lo he hablado con colegas del consumo masivo y con empresarios que no son del consumo masivo, y hoy los márgenes de rentabilidad son mucho más reales, pero son más chicos. No son los márgenes que veníamos manejando antes. Esa rentabilidad, que te vuelvo a decir que para mí era ficticia, hoy es una rentabilidad mucho más real y mucho más sólida para el empresario. Pero ese volumen se mantiene, ¿y se mantiene creció en algunos segmentos en particular? Bueno, en la línea de cocidos, por ejemplo, estamos creciendo. Que es gama media, digamos. Claro, exactamente. Y de ahí tenés también gama alta. Hay una cosa que es esta. Nosotros estábamos disparados en el consumo de Viena, en la época de la inflación salchicha mundial. de Viena. Salchicha de Viena, sí. Paquetes de 6 salchichas con la primera marca y las marcas de conveniencia. ¿Y por qué nos preguntábamos, estábamos tan disparados? Y porque 6 salchichas eran 6 platos de comida. Eso era crisis. Eso era una crisis real. Es decir, 6 salchichas con un poco de puré era un plato de comida. ¿Cuándo? ¿En qué año? En fines del gobierno de Alberto. Los últimos 2 años del gobierno de Alberto se disparó el consumo de salchicha por ese motivo. Y ahí estamos hablando del consumo interno, del mercado interno, y ustedes son una empresa siempre de su concepción global, internacional, que trasciende fronteras. ¿Te pegó para bien, para mal, en el contexto internacional, en las Expo? ¿Estás pudiendo trasladar o estás sosteniendo mercados? ¿Cómo? Hoy estamos sosteniendo mercados. Hoy cuesta la exportación. Primero que hay muchos competidores en el mundo. Es decir, hoy claro, la producción de cerdo es muy importante a nivel mundial y hay muchos competidores que competimos de igual a igual. Cuesta mucho imponer el producto terminado, que por ejemplo nosotros puede ser un jamón cocido, una salchicha, imponerlo en el mundo. Hay muchas barreras en los distintos mercados sanitarias que son para la protección de la industria local. Sí, la carne. En el caso nuestro, la carne de cerdo, estamos haciendo exportaciones. En su momento, antes de la guerra, Rusia era un muy buen cliente, bueno, hoy se cayó. Y después tenemos, en el caso de exportaciones a China, Hong Kong, Uruguay, Paraguay también. Quiero retomar eso. Hoy, ¿qué barreras? O sea, obviamente la barrera sanitaria es una medida proteccionista. Exactamente. ¿En qué países puntualmente están viendo eso? Digamos, cuando vos intentás abrir países, la Comunidad Europea en tema de cerdo, olvídate, es imposible. Estados Unidos puede haber alguna brecha. Uruguay estamos entrando con una rentabilidad casi inexistente, pero bueno, nos interesa entrar a Uruguay. En Paraguay sí estamos con productos, en Hong Kong tenemos algunos clientes puntuales de productos, son muy de nicho. Realmente nosotros tenemos un plan de expansión de la compañía. Internacionalizar la marca es uno de nuestros objetivos. Pero marca con productos, no con el commodity de una carne o una cuota. Y ahí te tengo una pregunta obligada, ¿no? Como también para aprender y escuchar a empresarios de empresas líderes como la tuya, o la de ustedes. Digo, el tipo de cambio en este contexto, ¿cómo te juega frente a toda esa...? Yo creo que el problema no es el tipo de cambio. Yo creo que es los muchísimos costos ocultos que tienen las empresas. El área impositiva de Palladini. Nosotros somos agentes de percepción, de retención, de información. Es decir, hay un departamento de impuestos en Palladini son 8 personas que trabajan para el Estado. Claro. O sea, No te agregan valor a vos. Y la ineficiencia del Estado, que te la traslada a vos, si te equivocás en la retención de un IVA, la pagás vos. Entonces, además de pagarle el sueldo a tus empleados, si tu empleado se equivoca, la consecuencia penal tributaria la tenemos nosotros. Entonces, todos esos costos son costos ocultos. Eso, es decir, el Estado te tiene que brindar salud, seguridad, cuestiones básicas, ¿no? Salud, seguridad, justicia, educación. Seguridad. Para entrar a Palladini, vos tuviste, tenés que pasar una guardia, otra guardia. Yo he visitado empresas mucho más grandes que nosotros y a mí me recibió la recepcionista, que es la secretaria del presidente de la compañía. Vos para llegar a mi secretaria tenés que pasar 5 personas de seguridad. Entonces eso es un costo oculto. La salud, que tendría que ser pública, es privada. Ese es un costo oculto. Todo eso hace la ineficiencia de las compañías. ¿Crees que el Estado nos estafa, no el gobierno, sino el Estado? Yo creo que los gobiernos nos estafan, Okay. no el Estado. El Estado son personas. Los gobiernos sí te estafan, por supuesto.
hemos tenido sobrados ejemplos y casos. Hablamos de los costos ocultos. ¿Se acuerdan de la crisis del campo de las 125? Sí. Nosotros estábamos terminando un criadero en San Luis. Necesitábamos llegar, no teníamos terminado la planta de alimento balanceado de San Luis. Teníamos que llegar con núcleos de alimento para los recién nacidos, recién destetados de los cerdos. El campo no te dejaba cruzar camiones con alimento balanceado que salían de Santa Fe hasta San Luis, desde la planta nuestra en Villa Amelia, al sur de la provincia de Santa Fe, muy cerquita de Rosario. Y entonces en ese ida y vuelta de ideas, ¿y por qué no contratamos un avión? Un avión, un avión puede ser un avión. Uno de los gerentes de recursos humanos, el hijo trabajaba en una aerolínea, era piloto. Terminamos contratando Hércules para llevar alimento balanceado, porque si no se nos morían los cerdos. Y si se nos morían los cerdos, se nos atrasaban todo el ciclo el ciclo que empezaba en ese momento. Y ese costo oculto lo absorbió la empresa. Esa ineficiencia del Estado muchas veces en cuestiones de querer conseguir una tajada más grande, como fue ese momento de la 125, fue una ineficiencia del Estado. Es decir, las retenciones que tenemos también es parte de todo eso. Nos han bajado contenedores, en la época de Moreno, nos han bajado contenedores de un barco de exportación. Y llamando al cliente diciéndole, muchachos, no sale el barco. ¿Pero ustedes no tienen problema de dólares? Sí. ¿Y cómo no exportan? Y no podemos exportar. Entonces, todas esas cosas fueron sumando ineficiencias a la empresa, el ajustar costos a último momento en el por las dudas con la inflación disparada. Yo creo que se vienen momentos de cambio, ¿no? Me parece que estoy convencido que este gobierno va a generar un cambio muy grande. ¿Está trabajando en la estructura para poder modificar estas cuestiones que vos estás comentando? Sí. En estos momentos, en lo que era AFIP, en Rosario, hay una revolución porque puede haber grandes cambios en el lugar. El super IVA, no sé si lo escucharon, que están hablando. Creo que Brasil hizo sí. Está con un proyecto, bueno, Brasil no sé si es similar, Brasil pero... el aporte es mucho más grande, digamos, se arranca como de tu círculo... de abajo para arriba. Exacto. Del municipio a la nación. Del municipio a la nación. Entonces, parecido a Estados Unidos. Exacto. Vos aportás mucho a tu municipio, que es el que te sostiene tu sí, o sea, cuando tiene un quilombo en cualquier lado, vos le vas a golpear al intendente. Exacto. Alberto Ricci. Alberto. Un saludo. Y ahí con Brasil, por ejemplo, que es un gran productor también de carne porcina. Sí. Además, amén de la escala, que obviamente tiene una mayor escala, ¿ves alguna otra diferencia en términos comparativos, en términos tecnológicos, en términos...? Yo lo que creo que a nivel de industria, obviamente ellos tienen un acceso al crédito que nosotros no tenemos, créditos internacionales, que las grandes empresas sí tenemos y que las pymes no tienen. Los stakeholders de Paladini son todas pymes. Nosotros tenemos más de 300 fleteros que nosotros llamamos. Perdón, ahí sí, te hago un doble clic claro, para pasarle limpio por ahí al espectador. ¿Qué es un stakeholders? Son tu ecosistema. Ahí va. Por ahí las personas se quedan pensando sí, que es... perdón, es tu ecosistema, son los que te ayudan a hacer el día a día de la empresa. Tu cadena de valor. Exacto, pueden ser un soldador, una empresa de soldadura, puede ser una empresa de abastecimiento de algunos insumos, que algunas son grandes, otras son, pero nuestro ecosistema son todas pymes. Pintura no. Vamos a cerrar después de la entrevista. También podemos comprar pintura a buen precio o canjeamos por mercadería. Opa, te paga con pechito de cerdo. Bueno, unos matambritos. Pablo, Claro. solo un punto y me hago coma. revender en 2 segundos. Un punto y coma que no hicimos. Y rápido, ¿qué Sí. es Paladini hoy, digamos, en cuanto a los productos? ¿Cuáles son? Y, digamos, también Paladini empieza en el campo. ¿Podés contar también cómo es ese proceso desde el campo a la industria? En la fines de los... a principios de la década del 90, Paladini decide la inversión en cerdos, que fue un acierto. En ese momento era una gran duda porque el cerdo de Brasil era mucho más barato que el nuestro. La producción, es decir, traer cortes de Brasil salía mucho más barato que producirlos en Argentina. Pero bueno, se trabajó muy bien en el equipo del área rural y después logramos la segunda inversión en cerdos. Hoy somos uno de los grandes productores, somos el primero o el segundo productor a nivel nacional de producción de cerdo. La cría de cerdos. La cría de cerdos. Nosotros criamos los cerdos. Mm. No nos autoabastecemos, seguimos comprando al mercado interno. Eso nos da un valor de calidad de carnes que en Argentina hoy sí hay muy buenos productores de cerdo, pero en aquel momento
no había una producción tan fuerte e intensiva como lo hay ahora. Entonces, ¿Qué es ser un buen productor de cedros? es decir, Madera. un buen productor de cerdo es aquel que trabaja con genéticas de primera línea, que tiene un criadero que para poder entrar te tenés que bañar, como en el caso nuestro, tenés que bañar, descambiarte, te bañás en el lugar, entras al sitio donde se trabaja con altos estándares de limpieza, altos estándares de normas sanitarias para poder llegar a un buen producto final. Y cuidado animal ahí, bienestar animal se trabaja Sí, mucho, por porque supuesto. por ahí yo veo que en los episodios que hemos tenido, incluso me acuerdo en el de Granja Tres Arroyos, que era todo un tema, ¿no? Porque en una época ciertos grupos iban contra la actividad de la empresa, una empresa que generaba muchos puestos de trabajo, y también las empresas puertas para adentro trabajan mucho en el bienestar de animal, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo en el bienestar animal. Y hay una cosa que es esta. Nosotros tenemos certificaciones de normas de ISO 14000, medio ambiente, libre de humo, normas ISO en proceso productivo. Alguno puede decir, che, bueno, por ahí, no sé, eso puede ser muy relativo. Cuando no es relativo, cuando vos tenés clientes que te exigen bienestar animal, clientes internacionales, como el caso nuestro de McDonald's. Nosotros somos proveedores del bacon que se come en Argentina, es todo de nuestro. Que le proveemos a McDonald's, y ellos sí nos auditan el tema de bienestar animal. ¿Qué es lo que exigen? Exigen normas internacionales sobre el cuidado del animal, que no tenga ningún tipo de sufrimiento. Nuestra faena de cerdos es la única a nivel Argentina y una de las pocas de Sudamérica que cumple esas normas internacionales. Ahí, Pablo, yo tengo para hacerte una pregunta con una disposición que salió hace poquito y que me gustaría preguntarte como fuerte referente al sector frigorífico, por el tema de la venta de ganado en pie. ¿Afecta, no afecta? ¿Qué tenés ahí? Es decir, lo que se salió hace poco y que creo que no hubo mucho movimiento, que es la venta de ganado en pie. No somos un especialista en ganado en pie. Nosotros somos faenadores, no somos productores de ganado en pie vacuno. Yo creo que es una medida que quizás es para mover un poquito el avispero. Yo lo que creo que se necesitan para el campo medidas, en la cría de ganado vacuno, medidas de políticas de mediano y largo plazo. Que es lo que nos está faltando a toda la industria, ¿no? Políticas de mediano y largo plazo. Porque, ok, vamos a abrir las importaciones, no tengo problema, yo juego. Pero si le vas a dejar que él abra las importaciones sentado en una oficina, acá a una cuadra, yo quiero las mismas condiciones que tiene él. Entonces, está bueno abrir las importaciones, nos gusta competir, nos gusta el desafío, pero dame las mismas condiciones. Entonces, yo también quiero importar sin aranceles, con las mismas condiciones. En eso no hay problema. Es preferible que importe la industria y no que importe él desde una oficina con un teléfono. Nada. ¿Podrías enumerar cuáles son las condiciones en desigualdad que ves? Y los aranceles es una de las condiciones. Es decir, la exportación tiene aranceles, cuando vos importás lo querés hacer sin aranceles. Entonces, dame las mismas condiciones para poder jugar en eso. Sí, también de alguna manera estabas diciendo anteriormente que también hay barreras sanitarias que además que de alguna manera están digamos, están tapando otro tema que es proteger la industria nacional, no sé, en este caso quizás tal vez es europea o tal vez es de otro país, ¿no? La industria alimenticia a nivel global es pyme. Es decir, tenés grande, obviamente, hay monstruos, ¿no? A nivel mundial. La europea es muy pyme, entonces tienen fuertes protecciones para su industria. Pero también hay un tema, perdóname, Sí. también, perdóname. No se Hay peleen, ¿eh? hay un tema, hay un tema, hay un tema también trompada. estratégico No, somos de muy que amigos hay fuera un de tema cámara. también estratégico y más en momentos de alguna manera de mucho, digamos, de guerras y demás, donde y es lo que está pasando, creo que interpreto lo que está pasando en el mundo, que le ponen mucho foco a determinadas industrias estratégicas, ¿no? Una puede ser el tema de alimentos, ¿no? Obvio. Porque ante una crisis, un conflicto que uno no sabe en qué escala puede tomar. La guerra de Rusia nos afectó a nosotros, clientes rusos de cerdos. Es decir, nosotros proveíamos en gran volumen a Rusia de contenedores de carne de cerdo y se dejó de hacer. También hay mucha hipocresía en el mundo, ¿no? En todo esto de las guerras, porque nosotros cuando compramos repuesto para maquinarias europeas tenemos que firmar una declaración jurada de que no va a ir a Rusia ese repuesto, no vamos a triangular. Y después te enterás que llegan contenedores de Alemania con alimentos a Rusia, o el gas que entra gas. Entonces, bueno, está bien, para los que somos más chiquitos a nivel mundial, no hacen firmar declaraciones juradas. Igual, Pablo, estaba bueno que estaba hablando con Pedro, que me pareció copado, por eso quería intervenir, que el tamaño, si bien el tamaño es pyme a nivel global de las compañías alimentarias,
Paladini no es algo normal, ¿no? O sea, a veces los argentinos, no sé si sabemos el tamaño de plantas que tenemos. O sea, vos recién decías 50 hectáreas, o sea, un predio. ¿Qué es común una planta como Paladini en ese rubro en el mundo? ¿Hay muchas como Paladini? No, nosotros cuando vamos a las ferias se asombran del tamaño del volumen de producción que tenemos nosotros como Paladini. No hay en Europa, cuando vos hablas de, por ejemplo, consumo de jamones crudos que querés importar, decimos, ¿cuánto necesitas? 3, 4 contenedores por mes. ¿Por mes? Te dicen. Por año te puedo dar eso, te dicen, no por mes. Entonces, esos volúmenes que requiere nuestra empresa no son comunes. Yo cuando fui a recorrer la planta me gustó algo que me dijeron, capaz que no recuerdo bien, orientame vos, digamos, respondeme vos, que tenían como una medición en salchichas de Viena a una distancia que fabrican, no sé si por mes o por año. Mirá, hoy sacábamos la cuenta con el gerente general, y no te miento, hoy a la mañana me dice, mirá, llegamos a un muy buen volumen de Viena, 63 toneladas. 63, 2 vueltas al mundo. Y sí, son miles de kilómetros, 63 toneladas de salchichas, las multiplicás por la cantidad de gramaje de la salchicha, y hasta nos perdíamos con el número nosotros, por día. Ese es el producto premium, o sea... La salchicha es un producto que genera mucho... Es un muy buen producto marketinero porque está el logo puesto en tu heladera o en tu freezer. ¿Pero ese es el top 1, digamos, el producto que más fabrica y venden? ¿o? No. La línea de cocidos y mortadelas son mucho más grandes en volumen. Pero el paquete individual es muy llamativo. ¿Cuánto le deben internamente en la familia a la mortadela? Muchísimo. Muchísimo. Es un producto muy aceptado primero por los rosarinos en aquel momento y después por todos los argentinos. Pero yo creo que a veces hay que darle una vuelta a todo esto, ¿no? Y Paladini con sus sucursales, con sus centros de distribución, es una empresa de servicios también. Porque que vos puedas llegar a un cliente de Tucumán, te hace un pedido y en menos de 24 horas tiene el producto en su... No estoy hablando de un supermercado, estoy hablando de un negocio de proximidad, ¿no? O un chino, como se dice ahora. Lo en menos de 24 horas tiene en su puerta. Entonces somos una empresa de servicio. No solo somos una empresa de productos. Para nuestros clientes, no nuestros consumidores, somos una empresa de servicio. Yo te iba a preguntar un poco de eso, los canales de distribución que tienen. Por un lado, supermercados, distribuidores, también tienen locales propios, que es Paladar, puede ser que se llama. Así es. ¿Cómo, digamos, de qué se trata este último? Este último, primero tenemos una muy buena relación con todos los canales. En algunos trabajamos un poco más fuerte que en otros, pero tenemos una muy buena llegada con todos los canales. En el caso de Paladar, es una muestra interactiva de marketing de todos los productos que tenemos nosotros. Porque hay gente que no sabe que nosotros tenemos papas congeladas, por ejemplo. En esa integración que estamos como empresa de alimento, papas congeladas, quesos, la línea nuestra de productos rebozados. Es decir, hay muchas veces el consumidor se encasilla con Paladini en algunos productos, que está bien, son lógicos, pero está bueno que también conozca a través de nuestros locales de venta directa estos productos. Tenemos la línea de productos, por ejemplo, tenemos una hamburguesa que es vegana, 100% vegana. Entonces, hay cosas que quizás tenemos que hacer mucha más fuerza. La hamburguesa de cerdo es un producto excelente y que se está traccionando. ¿Cuántos locales tienen de esos? Nosotros tenemos en Villa Nueva Galvez, son poquitos locales, y tenemos uno en la ciudad de Funes. Son 1/2, porque es uno muy chiquito dentro de Funes. Pablo, sí. Vos al principio de la entrevista hablaste sobre el valor del sacrificio. Sabes que ahí tengo una dicotomía, porque pienso que es un valor muy pyme también, y me parece que es una situación errónea en la que estamos los pymes, porque todo es sacrificado, y eso termina siendo poner mucho corazón, pero poca, quizás, inteligencia en el accionar diario. O sea, si yo tengo que hacer muchos sacrificios en mi día a día, es porque quizás algo estoy haciendo mal. Vos ahora, como una empresa grande y de las características que tiene, ¿también sentís que haces muchos sacrificios? A mí me gusta lo que hago. Entonces, pues sí, es un sacrificio. Y sí, hay cosas que... Esto es como llevémoslos a otro nivel, ¿no? Un jugador de fútbol. Le gusta jugar al fútbol. Quizá no le gusta tanto el entrenamiento. Si es muy habilidoso, con poco entrenamiento, puede jugar muy bien. Si no es muy habilidoso, va a tener que entrenar mucho. Quizás el sacrificio venga por ahí. Entonces, no lo tomo... Yo hablo, en mi caso particular, me gusta mucho los desafíos diarios. Me gustan muchas veces las cosas que aparecen de golpe, el motivo que sea, y me gusta meterme en ese a veces en ese día a día, a veces meterme un poco más en el día a día,
junto con la estructura, respetando al gerente general. Pero el sacrificio siempre tiene que dar frutos, si no estás encerrado en un círculo vicioso. A la larga tenés que ver algún resultado de ese sacrificio. Para el que no sabe, viste, para derribar un poquito de prejuicios, Sí. una empresa grande, ¿qué tipo de sacrificios hace? Y la dedicación de horas que vos le puedes dar a la compañía. Hay reuniones que no te interesan estar y tenés que estar hasta por una cuestión protocolar. Es decir, recibir a alguien en la compañía, a veces tenés que recibirla y decís, yo a esta persona no la recibiría en otra situación. O tenés que ir a un evento determinado representando a la compañía. No todo es, y sacás tiempo a tu hijo, le sacás tiempo a tus amigos, le sacás tiempo a tu esparcimiento, a tu vida diaria. ¿Y los problemas que vos tenés son iguales que los míos, pero con otra escala? ¿Sentís que también es así? Por supuesto, son Ok. totalmente los mismos problemas. Con la diferencia de que hay una estructura que te respalda un poco más. La pyme la pyme argentina es. Primero que los empresarios en línea general, los empresarios y los empresarios de empresas de familias tenemos un cierto grado de locura. ¿Sí? Eso no vamos a descartarlo, porque si no, no estarías invirtiendo lo que estás invirtiendo todos los años, como en el caso nuestro, con el país que tuvimos en los últimos tiempos. Entonces, hay un cierto grado de locura. Y en ese grado de locura, la pyme es un protagonista importantísimo. Importantísimo en su locura de generar, de invertir, porque el de la pyme patea al centro, cabecea, y lava las camisetas en el vestuario después. No es que patea al centro y cabecea y después las camisetas las deja tiradas. No, también lava las camisetas, las cuelga y al otro día arranca de vuelta. Yo admiro muchísimo la situación de las pymes en Argentina, que lo que hablamos antes, no hay acceso al crédito. Es decir, si hay una pyme que está funcionando en Argentina, puede funcionar en cualquier parte del mundo, porque el mercado es tan hostil con la pyme que es increíble que funcionen en Argentina. Ahí vos tocaste un tema que es la locura argentina y en un momento dado de la charla hablaste de la 125. Sí. Y también hablamos de la vinculación que tiene Paladini como empresa con el agro, Ujú. que son productores agropecuarios y son también industriales. Y siempre estamos en estas grietas eternas que no llevan a nada, que no conducen a nada, que para mí, y calculo y para ellos también, porque lo hablamos siempre, no tiene ningún sentido, que es la grieta del campo y la industria. Primero preguntarte si vos considerás lo mismo, si tiene algún sentido esa grieta. Y segundo, ¿por qué crees que a veces nos tiramos tiro en los pies pensando esas cuestiones, no? Yo creo que es una... no creo que sea... Yo no lo vivo así. Yo no lo vivo el campo o la industria. Yo creo que las dos son necesarias. No hay forma de que no funcione... Argentina es un productor agroexportador. Creo que ese es el camino. Tenemos que industrializar mucho más los productos. Cuando dicen, no, el campo no le agrega valor. Vayan un día, desde el momento de la cosecha, del momento de la siembra a la cosecha, todo lo que genera el campo le agrega muchísimo valor. Y el productor argentino de campo le da muchísimo valor porque encima compite contra sus retenciones. Entonces, si es eficiente y sigue avanzando, es porque es una máquina de generar, porque hoy las retenciones siguen pegando a los productores. Yo pensé que el presidente iba a hacer algún anuncio en la Expo y no lo hizo. Pero bueno. ¿Son altas para vos las retenciones? Sí, yo creo que sí. Son dañinas, digamos, son muy pocos países en el mundo que la tienen. Pero no solamente que son... Hoy ya está dentro del costo del productor, pero ¿cuánto más podría producirse con una baja de retenciones? Se podría producir mucho más, ¿Tenés seguro. una expectativa de que hay una baja, creo que es hasta agosto o no Sí, sé, meses? ya termina. ¿Tenés expectativa que continúe? Sí, O... sí, tendría que continuar. Yo creo que lo va a continuar. Y yo te iba a preguntar algo. Hay que decir también, bueno, la cuestión si le dan los dólares o no le dan los dólares. Se los van a dar. El fondo. Sí, yo creo que sí. No le queda otra al fondo, me parece, que dárselo. Sí, obviamente hay negociaciones en el medio, ¿no? Pero si esos dólares, a ver, yo te digo mucho lo que surge y está bueno hablarlo, ¿no? Exponerlo. Que entran para una cosa y se van para otra y se hace como una especie de puerta giratoria y esos dólares que nos prestan se van para sostener el tipo de cambio o las importaciones o el turismo al exterior. ¿Es así o el gobierno se juega una estrategia de que eso se va a revertir con exportaciones de la agroindustria, de la minería, del petróleo? Entiendo que el gobierno todavía sigue en el armado de su plan económico
y muchas veces el plan económico se va haciendo, no digo día a día, pero se va elaborando sobre la marcha. Y esa es las necesidades de dólares obviamente están. No nos olvidemos que estamos pagando fiestas pasadas, estamos pagando muchas fiestas pasadas, con el tipo de cambio, con los bonos que se emitieron en un momento determinado, que son calzados ahora. Yo no creo que sea una puerta giratoria. Creo que no va a volver a repetirse ese error con este gobierno. ¿Y le va a dar el tiempo para que lleguen a ejecutar ese plan? Por supuesto. ¿O lo van a dejar, mejor dicho? No, cada vez que generan una marcha como no esta última, sino la anterior con el grado de violencia, creo que suben muchas veces la imagen del presidente, de aquellos que hasta que tengan dudas. Hay gente que no quiere volver a esa presión como se trabajaba antes. Pero también entonces ves un panorama de que el cepo continúe, digamos, en ese sentido. Y tendría que continuar un tiempo más. No creo que sea inminente su salida. Mirá, yo venía, recién llegué con mi hijo Julián de Rosario, y le decía, bueno, salí con menos de medio tanque, le digo, bueno, cargamos nafta en el camino. Yo le digo, ¿vos te acordás? Tiene 16 años, hace un par de años atrás teníamos que salir con el tanque lleno porque no sabíamos si íbamos a encontrar combustible en la ruta. Es decir, con ese grado de locura vivíamos los argentinos. Hoy no existe más. Hoy no hay desabastecimiento de combustible. Entonces, hay cosas que fueron mejorando. Pues, che, mirá, quizás no acompaña el precio, pero entre caro y conseguir, prefiero eso antes que barato y no consigo. Pablo, antes vos hablaste de lo que era la estafa de los gobiernos. Y ahí te digo una pregunta que está buena, que muchas veces las instituciones es castigado aquel industrial, empresario que da un paso a la participación. Digo, ¿por qué hay tan poca participación política del empresariado en general? Yo puedo hablar de mi caso. Yo estuve dando vueltas en un momento determinado, tuve reuniones con gente del PRO, con Mauricio Macri, pues después fueron públicas, no eran reuniones a escondidas. Para participar como empresario no necesariamente tenés que participar desde un partido político. Podés hacerlo desde este lugar, desde dar una nota, dar una entrevista y que te conozcan como empresario y que vean realmente, primero que sos una persona, sos un ser que como cualquier otro, y después que también hay entidades intermedias que podés participar. Yo siempre digo, hay que embarrarse si querés que esto se termine, porque te terminas embarrando. Yo en aquel momento no tenía equipo como para armar, y me querían armar un equipo, y yo estoy acostumbrado a armar equipo, no quemarme en el equipo. Entonces, claro, por eso dije que no en ese momento. No lo descarto, en mi caso me gusta, sé que te cambia la vida en un montón de aspectos. La exposición pública te afecta muchísimo, y bueno, eso es un tema que uno siempre analiza, ¿no? Pero creo que el empresario tiene que meterse más en entidades intermedias. ¿Por qué el empresario para vos para un sector de la sociedad tiene mala imagen? Lo hablábamos hace un ratito. Yo creo que hay grandes empresarios argentinos que se hicieron grandes empresarios siendo proveedores del Estado, en malas condiciones siendo proveedores del Estado. Hay proveedores que proveían distintos insumos a YPF, a distintos o al Estado en general, que le han afectado las arcas al gobierno en beneficio de ellos. Entonces, ese empresariado es muchas veces el que habla, es el que tiene el lobby, es el empresariado que puede llegar a los medios de comunicación con mucha más fuerza de lo que podemos llegar los empresarios como nosotros, que competimos en un mercado totalmente puro. Ellos siendo proveedores del Estado, y bueno, es mucho más fácil llegar a los políticos, es mucho más fácil llegar a conseguir beneficios, que no nos pasa a los empresarios que competimos todos los días. Pablo, cuando una señora o alguien va a buscar un producto Paladini al supermercado, ¿cuánto del precio total que tiene es ganancia, digamos, del Estado y cuánto de Paladini? Yo creo que el margen nuestro, me gustaría algún día que se pueda abrir para el consumidor final todo lo que incluye impuestos municipales, provinciales. Creo que la ganancia nuestra o la participación nuestra es muy baja. Nosotros vemos las facturas que le llegan a nuestros clientes, no a un consumidor final, y parece una declaración jurada, y el insumo, dice jamón cocido Paladini, retenciones, sí. ¿Qué porcentaje es eso? Más o menos. Yo creo que te lleva al 40%, más del 40% del producto. Sí. Aparte es difícil de medir también porque tiene un costo financiero. Y son distintas claro, jurisdicciones, ingresos brutos. Por eso se habla que, por ejemplo, ingresos brutos tiene una alícuota promedio del 6% porque muchas pymes
que por ejemplo le factura a Paladini, que es agente de percepción o retención, Paladini y un montón de empresas, ¿no? Cualquiera, Sí, obvio. incluso no las nuestras. No lo terminan absorbiendo y le quedan saldo a favor in Claro. eternum. Pero el Estado gana más que Paladini. Y el Estado no me acompaña en la pérdida. Entonces, es el socio ganador siempre. Es decir, en la ganancia te acompaña, en la pérdida no. ¿Planean expandir la empresa a otros países? Siempre tenemos esa intención. Hace poco, hoy, en el día de hoy, uno de los directivos estuvo reunido con gente de Paraguay. Paraguay es un agresivo buscador de empresarios. Entonces, seguramente conocen a algún amigo, algún conocido que está mirando Paraguay con buenos ojos. Entonces, En Paraguay vi algo que me llamó la atención mucho, hace poco en redes, el viceministro o el ministro de Industria hablando de que iban a hacer una revolución industrial en Paraguay. sí. Están en Argentina en estos momentos. Bueno, por eso, y digo, ahí me hace la pregunta, digo, ¿por qué un país como Paraguay, o por ejemplo escuchás al vicepresidente de Estados Unidos hablando de su reindustrialización y a veces acá todavía la cuestión industrial no caló tanto y está en duda? ¿No sentís que a veces no sabemos bien qué queremos ser? Yo creo que es una deuda pendiente quizás de este gobierno a empezar a hablar más de industria. ¿Cree en la industria el gobierno actual? Yo creo que sí. Y sí, gran parte de su recaudación es a través de la industria. Si Debería no- creer, digamos. cree, que no lo diga es otra historia, pero cree, ok. cree en la industria. La industria es la gran generadora de mano de obra y fundamentalmente la pyme. Y de dólares. Y de dólares también, obviamente. Las exportaciones de pyme son muy importantes. Ahora, que el gobierno no tenga el foco puesto en la industria, y bueno, quizás hoy tiene problemas mucho más graves, que es frenar la inflación, este nivel de despilfarro de pesos que teníamos en distintos sectores, ministerio. Los otros días escuchaba al vocero presidencial hablando de las jubilaciones por invalidez. Era una persona con un miembro amputado y fue a la declaración y fue con los dos, tenía los dos brazos. Entonces, sí, esas cosas que le generaron al Estado, esas pérdidas de más de $1.000 millones por mes de jubilaciones por invalidez. Entonces, esas son las cosas que hoy tiene el gobierno. Bueno, quizás le esté faltando al gobierno puestos intermedios que empiecen a mirar a la industria. Vamos yo. Dale. De alguna manera, es que me interesa, ¿viste? Me pongo yo. No, aparte es muy interesante y, No. y por eso dispara tanta Por eso. ganas de preguntar No, a por eso. nosotros. De alguna manera destacaste lo que está haciendo Paraguay, Sí. de alguna manera como política de Estado de atraer o desarrollar su industria. Primero, ¿qué te está ofreciendo Paraguay? Vamos. Y segundo, ¿considerás que necesitamos una política de Estado en Argentina respecto a la industria? Según lo que me comentó el directivo que fue, que es un primo, me dice, che, hay intenciones del gobierno de financiar hasta el 70%. Tremendo. Tienen 10% Con crédito, de IVA. con créditos. ¿A qué tasa, te acordás? No Pero baja. hablaron de tasa, pero entre 50 y 70% se puede financiar por parte de créditos del gobierno. No estamos hablando de regalos, ¿no? Ni de subvenciones, créditos. Bueno, después veremos las tasas. Bueno, tenemos que analizar toda la matriz productiva de Brasil, de Paraguay. Es decir, de dónde se van a proveer de cerdos, si vamos a instalarlos allá o no. Entonces, ¿sabes cuántas veces me llamó el ministro de Producción de Santa Fe? En lo que va del gobierno al actual gobernador y del gobernador anterior. Ninguna. Vos decís, che, pero bueno, ¿por qué te tiene que llamar? No sé, qué sé yo, no sé. Nunca me llamaron a una reunión como empresario de la industria de la alimentación. Del gobierno nacional tampoco. Hemos tenido quizás más contactos con el gobierno de Macri en algún momento, pero es decir, esa sana, no existe la sana envidia, pero si que venga un viceministro a ofrecernos eso, che, ustedes lleven el know-how que nosotros financiamos el 70%, eso no se ve muy, Yo no ahí es común. ahí me disparaste una pregunta, porque ahí está el Estado de alguna forma acompañando a la industria. El Por Estado supuesto. está, digamos. O sea, no hace falta un Estado que no esté en ningún lado. Es imposible pensar Exacto, eso. O sea, exacto. el Estado tiene que guiar y acompañar ciertas industrias estratégicas. Tendrá su presupuesto, tendrá que rendir cuenta a quién le presta y cómo le presta, y si lo prestó mal, tendrá que pagar el funcionario que pagó mal, que hizo mal la gestión. Pero si esto realmente... Y tengo amigos que son pymes que están en Paraguay. O sea, no se puede pensar en la idea de un Estado que no existe. No hay forma de que no exista el Estado, porque el Estado tiene que darnos cosas básicas que no nos da. Que lo decíamos antes, salud, Claro, sí. educación, justicia, seguridad. Pablo, yo quiero saber más de vos. Me interesa mucho la cabeza de alguien que
tiene una responsabilidad tan grande, tantas personas a cargo. ¿De quién te inspirás? ¿De quién aprendés? Un gran inspirador fue mi padre, Roberto. Era luz verlo y a escucharlo hablar a él. Y era una persona yo creo que era una persona de las más inteligentes que yo conocí, no que haya leído, sino las personas que pude charlar. Y era una persona con un empuje muy grande. Además era un gran dirigente gremial empresario y eso aportó mucho para la provincia de Santa Fe. ¿Cómo lo resumirías a él? ¿Qué aprendiste de él? Aprendí sus valores. Él podía decirle cualquier cosa a cualquier gobernante, siempre obviamente del respeto, porque no tenía ningún muerto en el placar. Entonces, eso lo hace a él una persona que tenía impunidad para decir lo que quería, siempre, pero con un grado de inteligencia y una persona brillante. Y además una dedicación al trabajo enorme. Eso también se transmite y uno lo siente. A mí me gustaría preguntar, ya que estamos en la faceta personal, hay una parte que a mí me gusta, porque muchos un poco la iniciativa del programa era humanizar a este tipo de figuras como la tuya. Digo, cuando te equivocas, le errás, ¿viste? ¿Qué haces, digamos, ahí? ¿Te tapás la cabeza, le metés en la tierra o salís con más ganas? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionás frente al error, digamos? Así sería la pregunta. Los otros días estaba viendo un video que cuando hablaba Michael Jordan, no me voy a comparar con Michael Jordan, pero digo, lo que es... No jugó en Newell, Michael Jordan. No, bueno, es otro tema de debate que lo dejamos para adelante. Habría que ver si no lo hacemos jugar en Newell a Jordan. De todas las veces que él erró. Sí, fueron muchas más las veces que él erró o fueron muchas más las veces que él perdió finales que las que ganó. Entonces, yo creo que del error uno tiene que hacer como un acto de contrición y ver, no por qué me equivoqué o por qué perdí o por qué me salió mal, sino esa lección que siempre hemos escuchado muchas veces, es decir, ¿cómo hago para que no se vuelva a repetir? Y si se vuelve a repetir, bueno, quizás haya una nueva lección. De vuelta, los actos no son únicos e irrepetibles. Lo que me pase hoy negociando con vos, dentro de una semana vos sos otra persona y quizás las herramientas que usé para negociar con vos la semana que viene no me funcionan. Entonces, el equivocarte es parte del día a día. No hay que flagelarse por equivocarse. ¿Cómo es la conversación con vos mismo para la toma de decisiones? ¿A qué hora pensás? ¿Pensás a la noche, a la mañana? ¿Cómo es ese proceso? Todo el tiempo uno piensa. Salvo raras excepciones, uno todo el tiempo piensa. Yo soy jugador de golf y cuando uno va jugando al golf y vas pensando y se te ocurren cosas y hasta por ahí mandás un mensaje en medio de un partido de golf, eso... El empresario familiar el empresario que es de una empresa de familia piensa todo el tiempo en la empresa y en la familia. Es decir, y son momentos que uno también disfruta, es decir, uno lo termina disfrutando. Che, mirá, se me ocurrió tal idea. Y volviendo a lo del error, el error a veces cuando es tuyo y se puede mantener en un círculo cerrado es una cosa, pero cuando el error tuyo toma estado, es mucho más difícil poder salir a decirle a tus pares, che, me equivoqué. Entonces, eso lo tenés que manejar de otra manera. Yo creo que es la responsabilidad del líder de equivocarse no tiene que afectarte a vos en el día a día. Del líder, hablo del que lidera una organización o el que lidera un grupo de trabajo. No podés vivir pensando en que te vas a equivocar. Me parece que eso es contraproducente. Ahora, con el tema de los éxitos, yo siempre digo que el éxito es del equipo y los fracasos son del líder. ¿Por qué? Y porque por algo estás liderando una organización o por algo estás liderando un equipo. La responsabilidad del éxito es del equipo. Si el muchacho no salió bien, es toda nuestra. Me equivoqué yo. Me equivoqué o que elegí mal las personas, pero la responsabilidad es mía. Es decir, cuando el equipo se equivoca, tu equipo se equivoca, la responsabilidad es tuya. Yo tengo una pregunta de la comunidad, que les contamos un poco. Nosotros trabajamos mucho en el concepto de comunidad y nos van mandando las preguntas. De paso le pedimos a todos que se suscriban porque también está bueno que hagan eso. Y acá está buena la pregunta porque se la hemos hecho a varias personas que les pasa lo mismo que a ustedes, que tienen el apellido en la empresa
y es si la venderían en algún momento, si consideraron venderla. Yo no estaba obviamente en el core de la compañía en ese momento, pero en la década del 90 hubo muchas intenciones. Hay un peso extra cuando vos tenés el apellido. Empresas de familia, como nosotros en consumo masivo, no hay grandes empresas, no hay muchas. Bueno, puede ser Coto en algún punto, Cabrales es una empresa también que tiene participación, pero no es fácil llevar tu apellido. Es decir, yo nací con esto, mi hijo ya nació con eso, que tu marca es tu apellido. Y ver tu marca en manos de otro, o tu apellido en manos de otro, es muy difícil. Pero somos hombres de negocios y es preferible que se venda antes que termine mal. Entonces, o beneficiar en forma muy grande a la familia, ¿no? ¿Es ahora un momento de venderla? No ahora, no. Desde mi gestión, no. Desde que yo estoy, no como presidente, sino como estoy en el directorio, nunca tuvimos la intención. Sí hemos tenido ofertas, pero no salimos nunca a ofrecer la compañía. Pablo, ¿ubicás Nirvana, la banda de música? Sí, obvio. ¿Viste la foto del bebé agarrando el billete en Nevermind? Sí. ¿Qué arranque? Una pregunta que ya me tiene a mí. Cagaste, esta es dura. Prepárense todo en sus casas. Todo en sus casas que se viene. ¿Vos pensás que cuando el ser humano, la persona, alcanza el billete, lo agarra, o sea, logra el éxito económico, ya está, eso es la felicidad? No. ¿Qué significa para vos? Yo creo que el dinero es un medio para conseguir cosas, no para conseguir la felicidad. La felicidad pasa por otro lado. La felicidad pasa por la satisfacción, en mi caso, por ejemplo, de pasar tiempo con mi hijo. Eso es felicidad para mí. En compartir, también lo llevé al golf a mi hijo, así que bueno, jugamos al golf juntos, practicamos, charlamos de golf. La felicidad pasa por estar con amigos, por estar con la gente que uno quiere, por trabajar. Y muchas veces trabajás sin estar pensando en el número de la rentabilidad. A mí me gusta mucho trabajar en la parte humana de las personas, del equipo. Es decir, yo con el gerente general y con los gerentes conozco mucho de ellos. Y también siento que se confiesan muchas veces conmigo. Es decir, creo que tengo un rol de psicólogo no resuelto, porque muchas veces terminan hablándome de problemas personales, y no porque yo lo haya llamado para darle una observación, sino estábamos charlando y terminamos hablando de problemas personales. Y ahí el nivel de compromiso ese es otro, para los dos, para el que lidera como para el que te está contando su problema personal. Puede ser un gerente, el gerente general. Hemos charlado muchísimas veces con gerente general, resolviendo problemas familiares. Es decir, buscándole la vuelta a ver cómo podemos trabajar con esto. Mirá, tiene un problema de salud la señora, bueno, a ver cómo podemos... no lo jodamos que tiene un problema de salud la señora, muchachos, lo blindamos de alguna manera a un miembro de... Y eso también te genera satisfacción, no es solamente el billete. ¿Cuál fue la decisión que sentís que tomaste, o cuáles, si son poquitas para comentar, que vos dijiste, en esta la pegué, en esta me fui bien, viste que vos saliste con el pecho inflado? De vuelta, son decisiones de equipo, las buenas. Bueno, son ¿cuáles son las decisiones de equipo que vos decís, que con este equipo tomamos esta decisión que la verdad? Bueno, en el año 2008 hicimos la implementación de SAP, que es un software mundial. Mirá qué bueno, Sí. que decir que la pegaste con un cambio de... En el 2008, eso fue un cambio para la organización muy grande, una adaptación al cambio. Es un software que es cross compañía, cruzaba desde... Que en ese momento para SAP, es una empresa de origen alemán, obviamente están en Argentina y tenemos muy buena relación. La implementación de Paladini fue una de las implementaciones más complejas. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos del grano, es decir, la producción del grano, claro, a el consumidor final en el paladar. Tenía 100.000 grados, digamos. Y el producto final, es decir, le vendíamos a un consumidor, claro, a un local nuestro. Entonces, no era por lo grande la implementación, que había sido una implementación grande, sino era por lo compleja que era, porque tenías toda la cadena de valor que podía existir en una industria de consumo masivo. Entonces, eso para ellos fue un hito para SAP también. Así que eso fue un gran, decir, bueno, me parece que fue un éxito para la organización. Esa es una. ¿Y un fracaso? Hay un fracaso que tengo firmado un acuerdo de confidencialidad por la compra de una compañía. No, ya está en manos de otra empresa, que no pude convencer a los accionistas de poder comprarla. Eso es era un salto increíble.
Y no es por una cuestión de vanidad mía lo que voy a decir. Yo la compraba por 0 pesos, $0. Es una empresa que me hacía cargo de la deuda y el que la compró pagó más de $30 millones. En la negociación llegamos a ese punto con el equipo. Es decir, andate, era una empresa americana con una fuerte presencia en Argentina y en ese momento estaban desesperados toda multi. ¿Cuál es la fecha límite? Diciembre. Le digo, vamos a dejarlo llegar hasta diciembre y él tenía que borrar ese rojo que era Argentina en su tablero. Y cuando estábamos en diciembre, bueno, mira, yo me hago cargo de toda la deuda, quilombos impositivos tenían, pero de que no liquidaban, ingresos brutos que le quedaban, se le derretían como un helado en la arena. Y cuando ya estaba, bueno, me junto con los accionistas, digo, miren, ya sabían que veníamos charlando con esta empresa, digo, miren, está esta gran posibilidad, la compramos por 0 pesos, no había que poner, es decir, hacernos cargo de la deuda, hacernos cargo de los posibles pasivos, más de 400 empleados, y no pude lograr convencer a mis accionistas. ¿Y hoy te compite y está firme esa empresa o...? Es un rubro del consumo masivo no muy parecido, es decir, en algo que hacemos nosotros también, pero que es fuertísima. ¿Pero qué crees que te faltó para convencer? Yo creo que lo que me faltó quizás es cuál era el equipo que se iba a hacer cargo de Paladini, no de esa empresa. Okay. Es decir, vamos a descuidar la gallina de los huevos de oro que era Paladini para hacernos cargo de una empresa de 400 empleados en provincia de Buenos Aires con una participación muy grande en el consumo masivo, en grandes cadenas eran muy fuertes. Bueno, vino por ahí. Pablo, ¿qué significado le das a la palabra negociar? Muchísimo. Me parece es una palabra... Todos los días negociamos, con todos. Desde un bebé que llora y le vas a dar la mamadera, negociás con tu señora, estás todo el tiempo negociando. Si aquel dice yo soy mal negociador, ¿cómo hiciste para llegar hasta acá? Es decir, todos tenemos ese rol de negociador. A algunos nos gusta más, a mí me gusta muchísimo el tema de la negociación. ¿Qué te hace negociar bien? Primero, lo más importante es conocer al otro y cuáles son sus necesidades. Y en eso saber que realmente si él está peleando por esto o es un objetivo oculto lo que está peleando. Es decir, conocer muy bien cuál es la necesidad del otro para negociar. Y no es lo mismo comprar algo por única vez que ser un proveedor habitual o un cliente habitual. Vos comprás por única vez y bueno, como te va. Es decir, el que compra una casa trata de sacar el mejor precio. No es un win-win en una casa. Mirá, si te puedo apretar y te saco. Ahora, en un proveedor que lo necesitas para largo plazo, tiene que ser un ganar para los dos. Ahí está buena la pregunta de negociar y está bueno de hablar también de tamaños y poderío en la negociación y en las partes, y obviamente Paladini lo tiene. Y también hay mucha mala prensa, y vos me dirás si es correcta o no correcta, o si no tenés esa, o no te pasa a vos, con el sector supermercadista, ¿no? A veces muchos industriales le escapan a venderle al canal, y ustedes tienen fuerte presencia en el canal. Nosotros tenemos una fuerte presencia, está cuantificada esa presencia por una decisión de compañía. Es decir, hasta este volumen de kilos hacemos en la gran cadena. El resto va al chino, a los canales tradicionales, cadenas regionales, obviamente distribuidores, mayoristas, pero en el caso de la gran cadena es una gran chupadora de kilos, te seduce muchísimo en eso. Después tenés que establecer las condiciones. Yo puedo hablar acá de una gran cadena que le dejó de comprar, lo puedo nombrar, una empresa, a Coca-Cola. Claro. Sí, le dejó de comprar a Coca-Cola. Y cuando vos vas a una góndola y no ves Coca-Cola, ¿qué pensás? Che, Coca-Cola, que le pasa algo. Me pasa a mí como consumidor, busco un producto determinado y no está, le pasa algo a la empresa. Y muchas veces es una cuestión de negociación entre la gran cadena y Coca-Cola que no se pusieron de acuerdo. Entonces, en eso nosotros también hemos cortado la venta muchas veces a las grandes cadenas. Pero a veces es llegar a quien, en eso de la negociación que hablábamos, es llegar, porque por ahí muchas veces el comprador de la gran cadena quiere ser sobresalir y mirar los plazos de pago más papista que el papa. Claro. Y quizás a veces es un llamado a algún ejecutivo para decir, che, no podemos estar así, mejoremos la relación. Pero la gran cadena es un muy buen cliente que hay que saber manejarlo. Es decir, hay que saber negociar con la gran cadena.
Yo tengo mi última, ¿no? Yo voy con mi última, Dale. y es algo que leí en una nota que diste creo que hace poco y que me llamó mucho la atención, que evalúan producir de nuevo por una planta en Brasil. Hablaste de Paraguay, pero no hablamos de Brasil. Brasil es un mercado muy importante a nivel mundial, no hace falta que lo digamos, y más en el tema de cerdos. En los 90 tuvimos una planta que era una planta que alquilábamos, que era una planta que no teníamos nada que ver, había un gran problema judicial con esa planta. El juez decide en eso que se estaba resolviendo, la justicia también es lenta en Brasil, dice, bueno, mientras se resuelve el problema judicial de la planta, voy a salir a alquilarla para generar fondos para ese juicio. Nosotros alquilamos esa planta, yo de vuelta no estaba en ese momento como en el borde de las decisiones, se alquiló, se generaron muy buenos negocios de Brasil, y creo que Brasil es un mercado muy interesante para ser un proveedor para el mercado argentino como para el mercado brasilero también. Sí, es un análisis que estamos dando vuelta. Mira qué interesante. Pablo, mi última es... ¿Alguna tapa de disco? No. No, pero es jodida también. ¿Te sorprendió con esa? Sí, muy buena. ¿Qué edad tiene tu hijo y cómo se llama? 16. 16, Julián. Julián, cuando tenga esta entrevista, charla va a ser de archivo. Ujú. Cuando él tenga 30, 40 años, seguramente espero que la vea. ¿Qué consejo le das a tu hijo de 30, 40 años? A mi hijo de 30, 40 años, hay algunas cosas que están resueltas a esta altura, o que si esto todo sigue, van a estar resueltas. Entonces, lo más importante es ser buena persona. Tenés un apellido que pesa muchísimo, y tenés una familia que te apoya en todo lo que hagas, y no tiene que estar relacionado con la compañía, lo que hablábamos antes. Yo creo que el ser buena persona, el ser un hombre de bien, el ser un hombre de palabra, cosas que hoy se están perdiendo muchas de estas cosas, muchas veces es ganar en forma inmediata y no todo es así. El rédito que llega a través del trabajo, de la dedicación, de la pasión, es mucho más lindo que el que te llega porque ganaste la lotería. Entonces, y no todo es lo económico. Muchas veces es el poder llegar y dormir tranquilo. Hoy vemos casos de empresas que están sumamente complicadas porque quizás malas decisiones que se tomaron dentro de la organización y otras que fueron malintencionadas. Entonces vos tenés casos de empresas que han hecho cosas adrede y eso no está bien, eso no es lo correcto. Y él tiene que ser un hombre de bien, fundamentalmente eso. Y buscar también dentro de sus posibilidades la felicidad. Sos muy capo. Te felicito. Gracias. Gracias por venir. Espero que la hayas pasado bien. Muy bien, muy cómodo y de vuelta. Felicitaciones porque hacen un laburo increíble mostrando Valen. el lado de los empresarios. Le robo la última rápida. dale. Rápida. La anteúltima. Bueno, La mierda. no, ¿qué le dirías a Roberto? Fuerte. papá. Sí, obvio. ¿Qué le dirías a tu Me hijo? gusta Porque eso, me gusta. Valen te llevó a tu hijo, Sí. pero a mí me gustaría preguntarte qué le dirías a tu papá. Y que gracias por todo lo que me enseñó y espero que esté orgulloso de lo que estoy haciendo. La cerramos acá. Muchas gracias.